Dante, el hombre y su mundo. La medida de la individualidad creadora de Dante la dan, más que los inevitables datos biográficos, una referencia no menos inevitable al momento histórico en que vivió, a sus repercusiones artísticas y, sobre todo, a sus efectos sobre la literatura. La Edad Media, es decir, los siglos que van desde la caída del Imperio Romano, en el siglo V, hasta aproximadamente fines del siglo XVI, fue época de disolución, disgregación de las formas de vida y relaciones sociales y de producción procedentes de la época de la decadencia del imperio. La relación de propiedad y producción fundamentalmente del feudalismo tenía un precedente en la clientela romana, o sea, el conjunto de allegados o personas sometidos económicamente a la familia pudiente, que les proporcionaba los medios de subsistencia. Esta, como tantas otras formas de relación medieval, era una pura y simple infraestructura económica, precaria y difícil, de una sociedad sacudida primeramente por las invasiones y migraciones bárbaras de finales del Imperio Romano, y luego por las contradicciones inherentes a la esencia misma de aquella formación social. Así resulta que las mayores creaciones de la Edad Media, universidades, catedrales, vida burguesa, se desarrollan precisamente en los siglos XIII y XIV, en momentos de lenta disolución de la época feudal y ascenso del llamado mundo moderno, de la moderna sociedad burguesa. Aquella crisis de transición de la cultura medieval a la del Renacimiento, la crisis medieval propiamente dicha, no es comparable a la del tránsito del mundo antiguo, de la época del esplendor del Imperio Romano, a la medieval, crisis que había significado una decadencia mortal y una subversión total de valores. La civilización clásica y grecolatina se había derrumbado minada por una descomposición económica, política, religiosa, irreparable. La crisis que va a desembocar en la superación de la Edad Media, por otra parte, era, esencialmente, una crisis de formas, lo que tuvo de renovación sustancial en lo económico y en el concepto de la vida y del hombre fue una experiencia de crecimiento y expansión, más que decadencia. Era una crisis de crecimiento, cambio, transición, una crisis de adaptación, solo posible sobre la base de la aceptación de la validez de elementos tomados de otras culturas, es decir, de culturas completas, como la grecolatina, que es lo que fue la labor de los eruditos humanistas del Renacimiento europeo en general e italiano en particular. Históricamente, Dante está a caballo entre el medioevo y el Renacimiento de época moderna, y lo mismo puede afirmarse de las grandes creaciones medievales. Las catedrales son fusión de la piedad medieval con el espíritu de emulación burgués. Las universidades surgieron al intentar el papado medieval controlar y amalgamar la naciente cultura renacentista, manteniéndola, en lo esencial, dentro del dogma. La vida burguesa misma reúne en sí ambos elementos. Lo mismo sucede en el terreno del arte, la pintura, a la que Dante se refiere en su alusión a Cimabue, va abandonando en su tiempo lentamente su condición de artesanía auxiliar de la arquitectura, de la labor de decoración sujeta a patrón fijado por los gremios o la Iglesia católica. La independencia creciente de los pintores influye en sus cualidades más esenciales y la alusión a Cimabue, insólita en la Baja Edad Media, ya no es un caso aislado. Otros poetas del Dolce Stil Nuovo habían aludido a pintores y escultores. Debe verse en ello el creciente respeto por un arte que ya no es simple artesanía, y la superación del concepto medieval que se tenía del mismo. En cuanto a la poesía de la época de Dante, hay que decir que cuando en mayo de 1274 el poeta vivía su episodio con Beatriz, nacía un nuevo periodo de la poesía europea. La poesía trovadoresca provenzal producía sus últimas manifestaciones dignas de mención. Pere Cardenali, Guirault Riquier resumían 2 siglos de una poesía que aún sonaba en Italia y Castilla, en torno a Alfonso el Sabio, en bocas de los poetas galaico-portugueses, en Francia. Rutebeuf era el único poeta que mostraba cierta personalidad entre los versificadores cortesanos. En Italia, Guido Vinicelli había proclamado el nuevo estilo Dolce Stil Nuovo. También la literatura europea se encontraba, en los comienzos del siglo XIV, en los umbrales de una profunda transformación, al espíritu de la lengua vulgar, cuyo uso se difundía menos lentamente fuera de Italia que en ella. Correspondía a la difusión de una serie de elementos de pensamiento protoburgueses, el activismo, del que hablaré más adelante, la nueva valoración de la individualidad, incluso en la culpa y por tanto también de lo personal, la conciencia, la necesidad de una renovación total de estilo y temática,
La nueva concepción religiosa de la vida, superación definitiva de la medieval, que se encuentra en los santos de San Francisco de Asís y San Felipe Neri, figuras renacentistas 100%, para quienes la vida era ocasión de gozarse en la infinita variedad y abundancia de los seres y no simplemente el valle de lágrimas medieval, la breve ocasión de conquistar una eternidad de goces celestiales.